Tengan un buen día. Hoy vamos a explicar el programa de la asignatura Química Técnica. Yo voy a ser su tutor. Mi nombre es José Aníbal Erazo. En esta primera clase vamos a estudiar el programa de la asignatura. La asignatura de Química Técnica tiene como prerequisito métodos experimentales, ¿sí? Y vamos a tener ciertas horas que son teóricas. Hoy las vamos a dar en formato semipresencial. Horas de discusión, vamos a tener aproximadamente 32 horas de discusión a lo largo del ciclo, y 64, se me olvidó mencionarles esto, 64 horas teóricas. En la duración del ciclo, como siempre, es de 16 semanas y la duración de cada hora clase va a ser de 50 minutos. Las carreras que llevan esta asignatura son ingeniería civil, industrial, mecánica y eléctrica. Y aquí ustedes pueden ver todas las personas que vamos a estar trabajando con ustedes en esta asignatura. ¿Qué es lo que se busca en esta asignatura? Que ustedes adquieran los conocimientos básicos en química para comprender las propiedades y comportamientos de los diferentes materiales y principios de interés en la ingeniería. Recuerden que en todas las ingenierías básicamente ustedes van a necesitar ciertos conocimientos de química. Además, que apliquen métodos de análisis y resolución de problemas en el área de química y que adquieran capacidades para planificar, observar y analizar los resultados del trabajo experimental en el laboratorio. Ahora bien, ¿qué actividades vamos a tener? Un breve resumen del programa de actividades. Vamos a tener clases expositivas, que en este caso van a ser en modalidad online. Vamos a tener 2 horas clase y 2 sesiones por semana. Vamos a tener también discusión de problemas con una sesión semanal de 2 horas cada clase. O sea que a la semana vamos a tener 2 horas de discusión. Vamos a tener laboratorios virtuales. Hoy recuerden que por la epidemia de COVID hemos tenido que implementar esta modalidad, no porque siempre se hacen presenciales, los cuales van asociados a cada unidad específica. O sea, vamos a tener prácticamente un laboratorio por cada una de las unidades que vamos a ir viendo. Y además vamos a tener un programa de tutorías virtuales, que son 2 horas clase a la semana. Y esto, bueno, aquí en la tutoría ustedes pueden resolver cualquier duda que tengan con respecto a clase o problemas que ustedes tengan, ya sea en la discusión o bien si ustedes leen el material complementario. Entonces aquí se puede resolver cualquier duda que uno tenga con el docente. En total se hacen 96 horas clase en el ciclo. Y luego, bueno, hablemos un poquito del sistema de evaluación. El primer examen parcial comprende las unidades 1 y 2 y vale el 20%. El segundo examen parcial, las unidades 3 y 4 y vale el 20%. Y el tercer examen parcial, las unidades 5 y 6 y también vale el 20%. Noten que aquí ya tienen el 60%. Luego viene el primer examen de discusión que solo abarca el subtema 1.5 que está descrito en el programa y vale el 10%. El segundo examen de discusión solo abarca el subtema 4.5 y la entrega y asistencia a los laboratorios vale un 20%, haciendo un total del 20%. Ahora bien, en la unidad 1 estaremos hablando de la clasificación y estados de la materia. Vamos a ver la introducción a la química, la definición y clasificación de materia, que es algo bien interesante, los estados de la materia, las propiedades de la materia, macro y microscópicas, propiedades físicas y químicas, así como intensivas y extensivas, y los procesos endotérmicos y exotérmicos. En la unidad número 2 estaremos hablando de la teoría atómica. ¿Qué es la teoría atómica? Cómo está estructurado el átomo, el número atómico, número de masa y qué son los isótopos, la masa atómica, luego el número de Avogadro y la masa molecular de un elemento, y diferentes modelos que explican cómo está estructurado el átomo. Además vamos a ver los números cuánticos, que es un tema bastante interesante, la configuración electrónica de los elementos, para finalizar con la tabla periódica. En la tabla 3 hablaremos del enlace químico.
estudiaremos el enlace químico en sus generalidades y sus conceptos, las estructuras de Lewis, que es una forma de representar los enlaces químicos, el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico, que son los enlaces más comunes existentes, y diversas fuerzas de atracción intermoleculares, o sea que se dan entre molécula y molécula. Luego en la unidad 4 estaremos tratando todo el tema de soluciones, cuáles son los componentes de una solución, propiedades generales de la solución, factores relacionados con la solubilidad, rapidez de disolución y diferentes unidades de concentración. Eh, Entre ellas el porcentaje peso-peso, porcentaje peso-volumen, molaridad, partes por millón, soluciones normales, y vamos a estudiar también las escalas de pH. Luego en la unidad número 5 vamos a hablar del estado de agregación molecular, vamos a hablar del estado gaseoso, propiedades macroscópicas, leyes generales de los gases ideales. Fíjense que aquí hacemos una diferencia entre lo que es un gas idealizado, que es un gas que se da a altas temperaturas y bajas presiones, con respecto a lo que es un gas real. Vamos a hablar también de qué desviaciones hay de la idealidad en forma general con respecto a un gas real. El estado líquido y sus propiedades macroscópicas, el estado sólido y las propiedades macroscópicas, y algunas sustancias y materiales que son comúnmente utilizados en la ingeniería. Ahora bien, ya en la unidad final vamos a estudiar la reacción química. La reacción química y cómo escriben, digamos, las reacciones químicas a través, utilizando ecuaciones químicas y los tipos de reacción que hay, porque no crean que solo hay un tipo de reacción, hay diferentes tipos de reacción química. Y vamos a realizar también cálculos basados en las ecuaciones químicas. Eh, Además, vamos a estudiar la estequiometría de una reacción ideal, qué factores afectan la velocidad de reacción, ¿sí? Y también a estudiar un poco las propiedades del agua, así como propiedades de los ácidos y propiedades de las bases. Como ustedes pueden ver, el programa es bastante integral, es bastante completo y les va a proporcionar las bases para que ya en un futuro trabajo que ustedes tengan, si necesitan algún conocimiento de química, puedan ustedes tener nociones y bases bastante sólidas. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.